Bien, vamos a iniciar. Los que estamos, em, estamos aquí para la presentación del libro de Inés Valdés, el libro que se llama Democracia e Imperio, recientemente publicado por Cambridge Editorial. Voy a dar algunos datos de quién es Inés Valdés, está acá con nosotros. Inés es profesora asociada de Ciencia Política en la Universidad de Johns Hopkins. Su programa de investigación se centra en las relaciones entre capitalismo, racismo e imperialismo, así como en cuestiones de transnacionalismo, migración y ecología en ese contexto. Ella también es especialista en el pensamiento de Kant, de Dubois y la tradición latinoamericana del pensamiento político. Entonces tiene, digamos, diversas publicaciones en base a este trabajo que ella viene haciendo. Y es un gusto tener a Inés acá para conversar sobre este libro, que creo que es, digamos, un trabajo de análisis teórico e histórico muy interesante y que seguramente nos va a dar que hablar. Nada, entonces con eso te dejo, Inés, y es tuyo el micrófono. Gracias. ¿Lo puedo poner acá en la mesa para hablar o es mejor? A ver. ¿Ahí está bien? Sí. Lo tengo que poner más, tengo que agarrar. Muy bien. Muchas gracias, Rosa, por organizar este encuentro y a todos por venir. Es realmente un placer y un honor estar aquí. Si bien nunca estudié en la Católica, o de hecho creo que es la primera vez que estoy en el campus de la Católica, nací en Lima y viví acá hasta los 11 años, y la universidad tiene un gran significado para mí, simplemente por las conversaciones de mis padres y sus compañeros, así que es muy significativo estar acá con ustedes. El libro que presento hoy, Democracia e Imperio, Trabajo, Naturaleza y la Reproducción del Capitalismo, contribuye a una dinámica discusión en la teoría política de los Estados Unidos. En Estados Unidos, la teoría política ha dirigido su atención a la cuestión del imperio, colonialismo y anticolonialismo. Esta cuestión, cuyo estudio es obviamente muy familiar en los círculos intelectuales en América Latina en general, es más reciente allá, y se ha ocupado de estudiar cómo los imperios europeos estructuraron al sistema internacional, cómo los líderes e intelectuales de las colonias criticaron a este sistema, y cómo el derecho a la autodeterminación en práctica es una prerrogativa que no aplica a los países del sur global. Mi intervención en esta literatura la realizo a través de otra tradición, quizá con más afinidades con el pensamiento radical latinoamericano, la tradición del capitalismo racial o marxismo negro o afromarxismo, cuya fundación se puede ubicar en el libro de 1934 de W.E.B. Du Bois, que es así como pronuncia su nombre, a pesar de que es el francés Dubois, él pronunciaba su propio nombre Du Bois. Sí. El libro de 1934 de Du Bois, La reconstrucción negra en los Estados Unidos, que narra el lugar de los esclavos fugitivos en la guerra civil y su rol en los esfuerzos para reconstruir la sociedad sureña en direcciones democráticas, racialmente egalitarias, anticapitalistas y antiimperialistas. Pero el renacimiento de esta literatura en los Estados Unidos se debe a la republicación o reedición en el año 2000 del libro de Cedric Robinson, Black Marxism, publicado originalmente en 1980, que ha resultado en nuevos libros, conferencias y debates interdisciplinarios sobre la forma en la cual el racismo y el capitalismo operan conjuntamente, algo que obviamente es muy familiar en estos lados, vía el pensamiento de José Carlos Mariátegui y Aníbal Quijano. En el libro me baso en Du Bois, que
esta es la aclaración sobre su pronunciación, me baso en Du Bois, Fanon, Hartman y Martin Luther King, para reorientar la discusión, que hasta ahora se ha centrado en un foco en el sistema mundial jerárquico, que obviamente caracteriza también la tradición de la dependencia. Pero entonces lo que hago es, en lugar de centrarme en el sistema mundial, doy un paso hacia atrás y me centro en los procesos políticos de los países occidentales que se benefician de este sistema. Es decir, es un giro hacia la teoría democrática, estudiada en conjunción con la teoría del imperio. Y en particular, examino cómo la soberanía popular en los países ricos y sus prácticas de autodeterminación son excesivas y a la vez que están implicadas con la dominación imperial. Miro con particular detalle la cuestión de la construcción de un cuerpo colectivo político y cómo éste incorpora no solamente un sentimiento nacional, sino vínculos posesivos, imbuidos de un deseo de apropiarse de parte de las ganancias imperialistas. Estas orientaciones desplazan potenciales proyectos de emancipación anticapitalistas. Esta es una transformación de la clase trabajadora y su discurso en el siglo XIX en los Estados Unidos, en un discurso más radical anticapitalista hacia un discurso básicamente que se centra en el nivel del salario. Es decir, si tenemos salarios más altos, esto es una conquista y las demandas más radicales desaparecen luego de este periodo. Entonces, la soberanía popular de los países ricos y sus prácticas de autodeterminación son... miro con particular detalle la cuestión de la construcción... Ahora sí. Ahora presto atención entonces a las bases materiales de estos procesos políticos, mediante una exploración de la explotación de los trabajadores racializados que hacen posible la reproducción social en los países ricos y la explotación de la tierra que facilita esta riqueza. Entonces, mi objetivo es teorizar estos procesos como procesos de establecimiento de una autoridad política que gobierna y regula la división del trabajo y su remuneración. Es decir, no quiero decir que el sistema internacional es injusto y que depende de la explotación, que es cierto, sino quiero ir a ver cómo las autoridades políticas domésticas de cada país, países angloeuropeos, están también como metidos en este proceso, ¿no? Es decir, quiero mirar lo que es esencialmente político, lo que tiene que ver en inglés con political rule en estas relaciones. A través de los escritos de Du Bois, Fanon y Hartman, el primer capítulo rastrea los vínculos posesivos y el afecto racial que sustentan las estructuras de autogobierno en las democracias occidentales. Las reivindicaciones de soberanía popular, entonces, son a la vez demandas de participación en la riqueza imperial. En este capítulo también me baso en Frantz Fanon y Saidiya Hartman para teorizar las metamorfosis de estas formaciones después del fin del colonialismo y hasta el presente. El segundo capítulo se basa en materiales de los archivos de la Biblioteca Británica sobre la burocracia imperial y escritos de intelectuales y activistas socialistas europeos y americanos o estadounidenses, como Henry Hinman y Samuel Gompers, para rastrear el entrelazamiento entre las demandas de derechos políticos y económicos de los trabajadores blancos y, por lo tanto, la soberanía popular, por un lado, y la exclusión racial de otros trabajadores, es decir, la división entre trabajo asalariado y trabajo superexplotado. En Estados Unidos se usa ahora mucho para este trabajo la superexplotación, se usa también expropiación. En otras palabras, aquí rastreo los orígenes imperiales de esta queja que abunda hoy en las democracias europeas y estadounidenses. Estas quejas antimigratorias que dicen que los migrantes están robando los trabajos de los dueños legítimos de esos puestos. Entonces trazo estos discursos en Australia, Canadá y Estados Unidos alrededor del principio del siglo XX hasta los 1920, cuando todos estos países excluyen de la migración completamente dependiendo del país, de Asia, la totalidad de Asia o de India en particular, en el Imperio Británico. El tercer capítulo reconstruye la base material de los procesos conceptualizados en los dos primeros capítulos. Es decir, si bien conceptualicé autodeterminación y soberanía popular en los primeros dos capítulos, que son la primera parte, el tercer capítulo mira justamente esa base material a la que hago referencia.
Es decir, estudia las precondiciones de este Commonwealth, o riqueza común, que es una riqueza común no ya solamente de los capitalistas, sino ahora de los capitalistas y los trabajadores privilegiados, los trabajadores blancos que han sido incorporados al cuerpo político. Entonces se distribuye democráticamente entre estos ciudadanos privilegiados, pero estas precondiciones incluyen a los ciudadanos privilegiados, pero su reproducción social depende de la explotación destructiva del trabajo de hispanos, mexicanos y latinos y la destrucción de sus familias y comunidades. Acá voy a hablar más de este capítulo en la presentación. Me baso en Hartman y el trabajo sobre familia y lazos familiares de la feminista afroamericana Hortense Spillers, para rastrear las cambiantes formaciones institucionales y formas de dominación que garantizan el reclutamiento continuo de estos trabajos racializados, predominantemente indígenas, mexicanos y centroamericanos, para estas tareas de reproducción social. Estas formaciones incluyen históricamente, en el caso de los Estados Unidos, primero la conquista de México, luego la colonización por los anglos de estas áreas, luego los programas de trabajos temporales y luego la migración indocumentada en un estado policíaco después del 11 de septiembre. Entonces son todas formaciones institucionales muy diferentes, pero todas cumplen la función de reclutar trabajo explotado para la reproducción social. El cuarto capítulo ilustra con más detalle los fundamentos materiales de las comunidades políticas occidentales, centrándose esta vez en la explotación de la naturaleza, la tierra y la mano de obra, en particular la mano de obra manual. Volviendo a Du Bois, desarrolla una teoría de tecnorracismo que une la superioridad racial con el acceso a la tecnología y degrada el trabajo manual y la tierra. Esta es una matriz política alienada de estos dos aspectos, del trabajo manual y la tierra, que Du Bois discute a través de una crítica del valor que sostiene que este sistema desigual de privilegios una crítica del valor, de los valores que se asignan al trabajo manual y los productos de la tierra y que sostienen este sistema desigual de privilegios y explotación. El quinto capítulo considera si vale la pena aún, dada esta crítica, invertir en la soberanía popular como un principio emancipatorio. Lo hace con una lectura conjunta de Martin Luther King y Frantz Fanon sobre Vietnam, un momento con potencial revolucionario que se escucha en todo el mundo y que le permite a King criticar el giro imperial expansionista de los Estados Unidos. Tanto King como Fanon discuten la relación entre la soberanía popular y los proyectos de dominación antioligárquicos de autogobierno y solidaridad transnacional. La conclusión retoma el problema de la soberanía popular y la emancipación, esta vez examinando las convergencias entre el pensamiento afromarxista de Du Bois y los escritos de grupos indígenas de Norteamérica, incluyendo Winona LaDuke, Leanne Simpson, Robin Kimmerer y Vine Deloria. Y en particular presta atención a sus concepciones de relaciones con la tierra y la posibilidad de incorporar estas a una visión política emancipatoria. Si bien es imposible reflejar todo el libro en una charla de media hora, quiero expandir un poco más lo dicho sobre el primer y el tercer capítulo. Puedo ampliar sobre el resto del libro en el contexto de la discusión. Al primer capítulo, entonces. El ensayo de Du Bois, Las raíces africanas de la guerra, publicado durante la Primera Guerra Mundial, evalúa el significado de la nacionalidad y la soberanía popular en la era imperial y los vínculos que sustentan una democracia restringida que él denomina despotismo democrático. Du Bois abre este ensayo con una típica narrativa de progreso, y acá cito: poco a poco, el derecho divino de unos pocos a determinar los ingresos y distribuir los bienes y servicios del mundo ha sido cuestionado y restringido. Revolución en el siglo XVIII, avance de la democracia en el siglo XIX y socialización de la riqueza en el siglo XX. La inmersión de más y más manos sucias en la bolsa de la riqueza de la nación, hasta que hoy solo los ultratercos no logran ver que la democracia en la distribución económica es el siguiente paso inevitable después de la democracia en el poder político. En este extracto, Du Bois describe el inevitable progreso hacia formas cada vez más inclusivas de democracia política y social, que sin embargo no son tan irresistibles como parece. Las instancias de despotismo en las posesiones imperiales de Occidente y el odio y la brutalidad racial en Estados Unidos siguen siendo parte de estos regímenes. Du Bois cree que esto no es sorprendente, ya que, y acá cito,
el trabajador blanco ha sido invitado a compartir el botín de la explotación de chinos y negros. Ya no es simplemente el príncipe comerciante o el monopolio aristocrático, o incluso la base burguesa, la clase burguesa, que está explotando al mundo. Es la nación, una nueva nación democrática constituida, compuesta de capital y trabajo unidos. Es decir, el capital incorpora a los trabajadores privilegiados blancos en la dominación del resto del mundo. Acá Du Bois traza la transición entre los regímenes occidentales que beneficiaban principalmente a las élites y los que están emergiendo. Regímenes democráticos donde las decisiones se toman colectivamente como resultado de una armonía entre trabajadores y capital. Ciertos trabajadores, ciertamente. En otras palabras, la democratización significa que la fuente de autoridad cambia. Es un régimen donde rige la soberanía popular. Sin embargo, este régimen es defectuoso. Este régimen conserva dimensiones despóticas porque estos estados, a pesar de su democratización, siguen siendo capitalistas e imperios y excluyen a sus minorías internas. El pueblo pretende gobernarse a sí mismo democráticamente, pero también gobierna a otros despóticamente. Entonces, más que un régimen plenamente democrático, tal régimen es un despotismo democrático. Esto es lo que yo llamo en mi libro Self and Other Determination. La traducción no funciona muy bien en el castellano, porque no puedo decir auto y otra determinación, entonces es una autodeterminación excesiva. Entonces, en contraste con una autodeterminación estricta, en la cual una comunidad política usa los recursos que obtiene y los distribuye de una manera acordada políticamente, democráticamente, es una determinación que se determina a sí mismo y luego a otros fuera de ese país, fuera de los bordes, y luego apropian esta riqueza y la determinan democráticamente cómo distribuirla entre sí mismos. Para Du Bois, el despotismo democrático no puede entenderse sin entender los enlaces entre imperio, capitalismo y democracia. En sus palabras, estas naciones son las que gobiernan el mundo moderno. Su vínculo nacional no es un mero patriotismo sentimental, lealtad o adoración a los antepasados. Es el aumento de la riqueza, el poder y el lujo para todas las clases en una escala nunca vista. Es decir, una dimensión principal del despotismo democrático es que el vínculo nacional se construye en torno a la riqueza y el lujo, y al poder ejercido sobre territorios extranjeros. Esta riqueza sin precedentes, a su vez, depende de la explotación de tierras y sujetos lejanos, que exige un desapego o alienación de la humanidad de los demás. Si bien en el libro sigo desarrollando este concepto con una explicación de la deshumanización y una investigación de las transformaciones de estos vínculos materiales, afectivos y políticos, voy ahora a saltar al capítulo 3. En este capítulo examino con más detalle un aspecto de la base material de la soberanía popular que acabo de describir: el lugar de trabajo racializado en la reproducción social. Quiero empezar con la historia de las protestas contra las separaciones familiares que ocurrieron en Estados Unidos en el 2018. En septiembre de ese año, una cifra récord de 12.800 niños que habían llegado solos o habían separado de sus familias, predominantemente del Triángulo Norte de América Central, estaban detenidos. Las protestas y la indignación por las separaciones en este momento simplemente catalogaron estas acciones como excepcionalmente crueles, como una excepción a una normalidad en la cual los Estados Unidos nunca detendría niños. Pero este diagnóstico impide una comprensión histórica de las conexiones entre el régimen de inmigración, las familias indígenas o mestizas de América Latina y la historia y el presente racializados de la reproducción social en los Estados Unidos. Entonces, partiendo de este evento, quiero pensar o repensar la relación entre el capitalismo y las familias racializadas en los Estados Unidos. La reproducción social abarca las tareas de cuidado que son repetitivas y que permiten la producción y reproducción de los trabajadores. Estas tareas son repudiadas o ignoradas por el capitalismo, pero son centrales para la acumulación. Este trabajo se invisibiliza al presentarlo como femenino o como un recurso natural o un servicio no remunerado. A pesar de la centralidad de este trabajo para las ganancias y, a su vez, la centralidad de este régimen para entender las diferencias del poder de género. Acá me baso bastante en Silvia Federici y su trabajo Caliban y la bruja.
Entonces, mi capítulo expande la atención puesta en las mujeres a las cuestiones de raza y familias en la reproducción social. Y lo que hace es sostener que una de las bases materiales del bienestar del pueblo norteamericano depende de la violenta degradación de los sujetos indígenas y mestizos de América Latina, en particular en el caso de Estados Unidos, México y América Central, cuya explotación se potencia a través de la destrucción de espacios de comunidad y familia. Estos espacios, o la falta de estos espacios, impiden la reproducción social de estos grupos y facilitan la reproducción social de las clases medias y altas privilegiadas de los Estados Unidos. Este régimen de reproducción social es una forma coercitiva de autoridad, political rule, que organiza a las familias racializadas a través de regímenes históricamente diversos, como la conquista y anexación de México, la colonización de las tierras conquistadas por los anglos, la expulsión laboral de los mexicanos de los mejores puestos de trabajo, y las sucesivas olas de migración a través del programa Bracero, o simplemente el régimen de trabajo indocumentado que prevalece hoy. Estas son todas instituciones raciales que fueron cambiando de forma históricamente, pero constituyen un régimen duradero de trabajo que contribuye a la reproducción social de un trabajo asalariado estadounidense. Estas intervenciones dependen de la destrucción de los lazos familiares, que al aislar a los trabajadores de sus redes de apoyo, crean las condiciones óptimas para la destrucción y explotación. Esto es a lo que Rosa Luxemburgo se refiere cuando habla de la economía natural y su destrucción a través del imperialismo, pero complemento este acercamiento con el trabajo de las escritoras feministas afroamericanas e indígenas como Angela Davis y Shelby Nawilet Meisner, que han estudiado cómo el capitalismo opera en forma destructiva sobre las familias en los casos de la esclavitud y los internados para niños y niñas indígenas en Norteamérica. Entonces tomo casos de racialización y destrucción familiar, en particular Hortense Spillers habla de kinship y Angela Davis habla en particular del rol de la mujer negra durante la esclavitud. Y en el caso de los acercamientos de las mujeres indígenas y otros teóricos indígenas, el tema de la separación de las familias con las escuelas residenciales y la forma en que las escuelas residenciales también luego enviaban a las niñas, por ejemplo, a hacer trabajo doméstico en las familias blancas, etc. Entonces, esta es como una especie de genealogía histórica de otras formas racializadas de destrucción familiar. En el caso del trabajo de mexicanos y centroamericanos, la desorganización y destrucción de las familias dependió del fin del acceso a buenos puestos de trabajo luego de la conquista y la anexación del territorio del noroeste mexicano, pero también del reclutamiento exclusivo de hombres durante el programa Bracero, y la ola de migración femenina más reciente, que también dejó muchas familias atrás, y finalmente las dificultades enfrentadas por las familias latinas, mixtas. Latinas es lo que se llama las familias, unas que son todos los latinoamericanos al cruzar el borde se convierten en latinos, ¿no? Entonces las familias latinas que se establecen sin documentos, que tienen un estatus legal mixto y que luego pueden ser separadas como consecuencia de la detención, la deportación de uno de sus miembros, pero incluso sin la separación se mantienen en una situación vulnerable justamente por la potencialidad de la detención y deportación de sus miembros sin documentos. Esta vulnerabilidad en particular se potencia también por la desigualdad entre los países de origen de los migrantes y los Estados Unidos. Entonces lo que hago en este capítulo es analizar el pensamiento del antropólogo mexicano Manuel Gamio, que se educó con Franz Boas en la Universidad de Columbia, quien produjo una teoría de la colonización, que concibió de la migración mexicana a los Estados Unidos como una solución al problema de la pobreza y las costumbres atrasadas de los grupos indígenas en su país. Acá hay un paralelo interesante con Edward Gibbon Wakefield, que es mencionado en la última sección del primer volumen del Capital, porque Wakefield produce una teoría de la colonización para aliviar el problema de la pauperización de las clases trabajadoras en Inglaterra. Esta es, digamos, la elaboración teórica de lo que fue la colonización settler, ¿no? La colonización de asentamiento. Pero bueno, en el caso de Gamio se refería a la migración y también estaba muy interesado justamente en cómo la migración podía aliviar el desempleo crónico que de otra forma llevaría a hambrunas o rebeliones en México. Si bien a diferencia de Wakefield, Gamio no esperaba que esta migración fuera permanente. Y esto es específicamente y explícitamente en sus escritos
por el racismo vigente en los Estados Unidos. Pero a pesar de que no creía que estas fueran migraciones permanentes, creía que los migrantes aprenderían a vivir de una forma más civilizada y entrarían en contacto con costumbres civilizadas de higiene y consumo durante su estadía. Esto, a pesar de que los braceros eran alojados en dormitorios colectivos o barracks, con poca movilidad o acceso a las costumbres estadounidenses de consumo masivo. Y aquí hay un trabajo excelente de Mireya Loza, una historiadora en Georgetown, justamente sobre este periodo y una mirada más crítica de algunos desafíos de los braceros durante su estadía en los Estados Unidos. En esta misma época, sin embargo, con las nuevas tecnologías de bienes del hogar, se consolidaba una familia blanca privatizada, que evolucionaría hacia la familia actual, con marido y mujer trabajando fuera del hogar, pero aún recurriendo a trabajadores racializados, esta vez contribuyendo a todo tipo de actividades asociadas a los servicios y ahora, en el presente, a las gig economy que facilitan esta vida privilegiada. Volviendo al tema de las separaciones familiares del 2018. La reacción dominante consistió en criticar estas medidas por su crueldad y condenarlas moralmente. Pero sin un reconocimiento del contexto histórico de la dominación racializada que explica la devaluación de ciertas familias que han sido el terreno de la intervención estatal e instrumentalización con el objetivo de acumulación capitalista, no podemos realmente enfrentar este tipo de tragedias. Lo que hago en el resto del libro es extender este estudio de las bases materiales de la soberanía popular a la cuestión de cómo el trabajo manual y la tierra se apropian conjuntamente y son devaluadas. No solamente son devaluadas, sino que se declaran ajenas al mundo occidental, que se ve a sí mismo como un mundo de alta tecnología liberado de estas inconveniencias. Esta alienación política de lo natural resulta en lo que llamo el tecnorracismo, que tomo de Andreas Malm, el término, y que niega la dependencia extrema de la vida humana en estas formas básicas de trabajo y fuentes naturales de nutrición. Volviendo a Du Bois, en este capítulo, muestro que la determinación del valor de los bienes naturales y los tecnológicos es una construcción política que subvierte la realidad de que lo que hace posible nuestras vidas es lo primero, los bienes naturales, no la tecnología. Y obviamente la tecnología tampoco puede existir sin los bienes naturales. La tercera parte, que incluye la conclusión, sugiere algunas conceptualizaciones de soberanía antiimperialista y ecológica. Esta parte también demuestra la convergencia entre las formas de emancipación que surgen del marxismo, en particular las lecturas ecosocialistas que están ahora en boga, junto con el pensamiento afromarxista y el pensamiento indígena norteamericano. Enfatizando que todas estas escuelas cuestionan la determinación capitalista del valor y en su lugar sugieren la determinación de nuestras organizaciones políticas y sociales de acuerdo a criterios que sostienen y regeneran las vidas humanas y la tierra y sus riquezas. Tanto Du Bois como Liane Betasasomouk Simpson proponen en particular una crítica de la tecnología que nos podría servir de mucho hoy. Así que termino con una cita de ella, que es la siguiente. Cuando el pensamiento colonial dice que los Nijnabek son menos desarrollados tecnológicamente, se sugiere que no éramos capitalistas porque no podíamos serlo. No teníamos la sabiduría o la tecnología para acumular capital hasta que llegaron los europeos y surgió el comercio de pieles. Esto es incorrecto. Ciertamente teníamos la tecnología y la sabiduría para desarrollar este tipo de economía, o más bien, teníamos la ética y el conocimiento dentro de una normatividad enraizada, creo que es mejor que fundamentada, enraizada, para no desarrollar este sistema, porque hacerlo habría violado nuestros valores y éticas fundamentales sobre las relaciones mutuas con el mundo natural. Elegimos no hacerlo repetidamente a lo largo de nuestra historia. Gracias. Bien. Gracias, Inés. Vamos a ahora tener un momento de conversación. Yo voy a empezar con el primer comentario y creo que la idea es justamente soltar un poco lo que nos provoca el libro y también aprovechar que está la autora con nosotros para que profundice cosas que nos interesan, ¿no? A ver, una primera cosa que yo quería señalar que me parece
muy interesante y muy documentada además, ¿no? Es como escarbas, digamos, pero siempre con este punto tuyo de la regla política, ¿no? Que es el tema de la soberanía popular. Ustedes son libres para hacer lo que quieran. Este es un sistema que les abre las puertas al progreso y a tener una vida feliz, ¿no? Todo este rollo del sueño americano. Y entonces, eso me parece que es una cosa que está en el corazón del libro, ¿no? El sueño americano tiene dos caras, tiene la cara eh, nacional blanca y tiene la cara imperial, pero son dos caras de lo mismo, ¿no? Y esa cara imperial, digamos, tiene sus pies fuertemente enraizados en la extracción de recursos y en la extracción, en el trabajo esclavizado de las poblaciones migrantes o importadas, ¿no? Que es como se empieza, digamos, todo este proceso, ¿no? Entonces, me parece que eh, eso que tú señalas como digamos, a la hora de, creo que ahí hay un punto, una virtud que es importante porque cuando uno lee la literatura norteamericana, pero claro, estoy hablando sobre todo de vamos a decir así, la literatura de centro, por no decir el mainstream, ¿no? El sistema político tiene valor en sí mismo y no está conectado con la economía y menos todavía con lo que es, digamos, estos intercambios con el resto del mundo, ¿no? Y eso permanece hasta el día de hoy, incluso a pesar de la crisis. La crisis está poniendo en evidencia que eso no es así. La misma crisis política, ¿no? Y las dificultades que tienen para sostener también su propia economía, ¿no? Que tiene que ver con la crisis política. Pero creo que cuando tú, o sea, ahí hay una virtud, dar ese paso y, bueno, te colocas en esa tradición, ¿no? Pero también hay otro punto que yo quiero subrayar del libro que me parece muy interesante y, y quizá es una cosa sobre la cual se puede ahondar más, ¿no? Y es que así como logran construir un imperio, también logran horadar o, ¿cómo decirlo?, ponerle pies de barro al sueño americano. O sea, lo que es su mayor logro que tiene que ver con la riqueza, con ser potencia y con influir en el mundo incluso, ¿no? A partir de su capital y de su presencia, en tu lectura, justamente ahí están los pies de barro, ¿no? Y eso me parece que es una cosa que, sobre todo con el fenómeno de la migración, se ha puesto muy al descubierto, ¿no? Y claro, lo que estoy diciendo para mucha gente ya es una cosa común, pero digamos, en el pasado no lo era tanto y es un pasado cercano, no es un pasado tan lejano, ¿no? Me refiero a la conciencia de estas dos caras, ¿no? Y ¿por qué? Porque todavía, digamos, hay poblaciones que migran y a pesar de que saben que les espera allá, es tal su desesperación que eso que les espera es siempre mejor que lo que viven, ¿no? Entonces, esa situación eh, de los migrantes centroamericanos, mexicanos, en fin, de toda América Latina, ¿no? Y dependen de un poco las épocas, este, sigue alimentando eso, ¿no? Pero alimenta también la contradicción, porque hay un sueño de todas maneras ahí, ¿no? Es un sueño desesperado. Eh, y siempre hace esta comparación, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a estar mejor allá, ¿no? Y caes un poco en esta historia. Pero ese es el lado, si quieres, yo diría humano, pero no solo humano, sino de conexión entre estas economías, las centroamericanas sobre todo, y lo que es los Estados Unidos, ¿no? Y México también bastante, porque creo que ahí también hay toda una pregunta sobre el papel que está jugando México como la puerta de entrada a Estados Unidos, ¿no? O sea, la barrera, la contención, el juego al policía bueno, el policía malo, ¿no? Y creo que eso también es un elemento nuevo, porque antes
digamos, la postura era un poco distinta y creo que ahora es ya más desfachatada, no puede ser, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay toda una cuestión que se conecta directamente con la noción de imperio y la noción de explotación y de racialización de estas poblaciones, ¿no? Em, Otro punto, dos puntos más quiero comentar. Uno muy breve, que me parece muy interesante también, o sea, la metodología que tú usas y con la cual trabajas escritos históricos de los Estados Unidos me parece bien, bien potente, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece muy simpático cómo eso se conecta con autores que nada tienen que ver con eso, pero que están hablando de lo mismo, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa que, o sea, es una manera bien consistente de tejer un argumento que incluye la literatura actual también, por supuesto, ¿no? Pero creo que recoger la palabra de los contemporáneos de esos inicios, esa palabra crítica, me parece que le da mucho poder a mucha raíz, mucha fuerza a tu argumento, ¿no? Y luego, pensando también en algo que toca, digamos, a Perú y América Latina, hablando de esta historia del sueño americano. Yo estaba pensando un poco en todos estos discursos del emprendedurismo, ¿no? Que por supuesto son discursos que originalmente de Soto, por ejemplo, Hernando de Soto, en su libro El otro sendero, empieza hablando de esto y trae a North de visita acá para que vea a esos futuros burgueses, ¿no? Emprendedores que van a salir adelante, ¿no? Y ese es digamos, el discurso que ha aprendido en la sociedad peruana, en la mayoría de la sociedad peruana, y sobre todo en aquella que quiere, otra vez, ¿no?, el progreso económico. Pero, digamos, es dramático ver cómo ese discurso se plasma en una serie de emprendimientos económicos que no llegan ni a ser empresas, son talleres familiares sobre todo, ¿no? Muy basados, digamos, nosotros diríamos, en la explotación de los miembros de la familia, ¿no? Para sacar adelante la idea de yo quiero mi negocio propio, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿No? ¿Qué quieres tú? Yo quiero mi negocio propio, yo no quiero depender de nadie, ¿no? Y, pero además ese negocio propio que implica autoexplotación tiene una marca muy fuerte, o sea, bebe de algo que en Perú también está muy fuerte, que es el tema de la desconfianza, ¿no? Que decía el otro día Catalina Romero, que socióloga de acá de la universidad, además de eh, las primeras promociones de sociólogos de aquí, y ella había hecho encuestas sobre la confianza, hablando de la encuesta mundial de valores, ¿no? Y dijo que habíamos regresado a que solamente un 6% de peruanos confiara, que es un dato que estaba hacía muchos años y había cambiado eso, había subido la confianza y hemos vuelto a, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque este emprendedurismo y este sueño también funciona mucho con este elemento de la desconfianza en el que tienes al costado, por supuesto en el Estado, eso está instalado siglos, ¿no? Eh, pero de quien tienes al lado. Entonces te hace una persona que, digamos, tiene que tener el cuchillo en la boca para salir adelante, ¿no? Es muy duro como forma digamos, de plantear esto. Y claro, uno desde la academia o desde la comodidad de tu casa, clase mediera, puedes mirar lo que esto significa, ¿no? Pero por supuesto para estas personas esto es la esperanza de vida, ¿no? Y creo que
no sé, yo cuando leía tu libro y pensaba en esto, decía, bueno, estos son las migajas de ese discurso que tú narras en el libro, ¿no? Ajá. Y la familia esclavizada, pero también cómo consigo el progreso y quiénes son esos. Y ahí está el tema de lo racializado, ¿no? Que son lo que nosotros decimos los cholos en el Perú, ¿no? Y también me hizo recordar una cosa que decía Paco Durán, sociólogo, trabajó mucho en las élites económicas en Perú, los grupos empresariales, y en su libro de los 12 de los grupos empresariales, la segunda edición, él hace un trabajo nuevo y en ese trabajo señala que hay grupos provincianos que se han hecho empresarios, grupos empresariales y que incluso tienen inversiones fuera. Y en los primeros eran hijos de españoles, ¿no? Que habían desarrollado sus empresas acá, pero socialmente no se juntan, ¿no? O sea, han crecido, tienen el poder económico, pero socialmente no se juntan, ¿no? Entonces, ahí también hay una pregunta, en el caso nuestro, ¿no? ¿Hasta dónde llega la racialización? O sea, eh, cuando el poder económico, digamos, pone un tope, ¿no? Eh, y el tema de la raza aparece muy fuerte. Bien, lo dejo ahí porque ya está haciéndola demasiado larga. Y nada, te agradezco mucho por tu presentación. No sé quién se... Sí. Muchísimas gracias por la lectura y por los comentarios. Y, o sea, justamente lo que vos te enfocás al principio, la cuestión de poner la cuestión de political rule en el centro del proyecto, es muy importante porque justamente, o sea, lo que decía es como que este foco en la injusticia global realmente, o sea, no tiene política, o sea, no hay una política detrás de esta estructura. Está desenfocado. Claro, está desenfocado y entonces es, en cierta manera, ah, no permite una crítica más centrada en, como vos decís, la teoría democrática en los Estados Unidos es, oh, esta es nuestras fronteras, la política ocurre acá en el centro y a veces está en crisis y a veces no, pero no hay una consideración de cómo estas democracias son lo que diría Du Bois, democracias despóticas, ¿no? O despotismos democráticos, es más específicamente, ¿no? Entonces sí, es una parte central de juntar discusiones dentro de la teoría del imperio y las teorías de la democracia, que no se han encontrado, ¿no? Y me parece también muy interesante como estos paralelos que trazas con Perú, justamente porque cuando hablabas de emprendedurismo, o sea, me hace mucho acordar justamente con esas transformaciones o sea, si uno piensa en los Estados Unidos hace 100 años, 150 años, lo que tiene es un grupo de clases de migrantes, inicialmente predominantemente de Inglaterra, de acuerdo con el plan de Wakefield, pero luego más adelante también de otros lados de Europa, Alemania mucho, y luego Europa Oriental e Italia en particular. Y entonces como estos colectivos no logran encauzarse en un movimiento que es un movimiento anticapitalista, o no lo logran por un periodo muy largo, sino que pasan a ser emprendedurismo, ¿no? Y Du Bois tiene de hecho un artículo como dirigido a los migrantes y a los migrantes racializados europeos, porque obviamente los italianos y los irlandeses, incluso los alemanes, o sea, los alemanes de una cuestión más religiosa, no eran completamente aceptados como anglosajones, ¿no? Que es dentro de la blancura, la superioridad de la blancura es lo anglosajón. Y entonces lo que hace Du Bois en este pequeño artículo es decir, bueno, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no nos juntamos políticamente en lugar de que ustedes traten de convertirse en anglosajones, ¿no? O sea, ¿cuál es el proyecto político? Y el proyecto político del emprendedurismo es como ese proyecto político de que lo que yo quiero es convertirme en un capitalista, ¿no? Que es una cosa que Du Bois dice es la tragedia de los Estados Unidos, es que los trabajadores quieren convertirse en capitalistas, no quieren destruir el capitalismo, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, que esto es la empresa familiar,
me salvo solo, ¿no? Yo y mi familia nos salvamos, que es lo que está, ¿no? Las familias de los años 50, ¿no? Estas fotos que tengo en la presentación, o sea, es muy marcado como la ideal familiar de la familia blanca con una lavadora ¿no? Y todas las heladeras, ¿no? Como todo esto es como, tiene su lado oscuro, ¿no? Como vos decías. Y después, sí, la última cosa que diría, después quiero escuchar también los otros en particular, pero el tema de las racializaciones internas, ¿no? Porque justamente mi esfuerzo en el capítulo 3 fue no solamente la forma en la cual se estudia la migración en los Estados Unidos, es como Estados Unidos recibe migrantes y tiene un sistema como policial, y todo eso es verdad, ¿no? Pero esa situación migratoria depende de jerarquías entre los Estados Unidos y los países que envían a los migrantes, en primer lugar, y segundo, depende de sistemas capitalistas en México, ¿no? El sistema capitalista mexicano tiene ciertas necesidades, si tiene excesos laborales, está en una mejor posición si los excesos laborales se convierten en migrantes. Entonces, estas ideologías nacionales, representadas en este caso por Gamio, son importantes para entender la migración. No solamente que los migrantes lleguen a Estados Unidos, pero de dónde vienen. Entonces, ahí los procesos de racialización internos en el Perú o en México o en los países centroamericanos son importantes para crear las poblaciones que migran y que migran en condiciones vulnerables, ¿no? Entonces, me pareció lo que yo digo es que es como una especie de paso transnacional en el estudio de la migración. No solamente estudiar a dónde llegan, pero de dónde vienen y qué proyectos capitalistas los expulsan de ahí. Eso es todo, entonces. Muchas gracias. ¿Quién se anima? Digan su nombre antes de hablar, por favor. No se peleen. Cualquiera puede empezar. Adelante. Espera. Bueno, hay muchísimas cosas sobre las cuales hablar y no va a ser posible en estos minutos. Bibliográficamente menciono algunas cosas, muy posiblemente varias las conozcas, pero no necesariamente han sido tomadas en cuenta en el libro, en fin. Y en varios planos, ¿no? Me viene a la mente Werner Sombart, ¿por qué no hay socialismo en los Estados Unidos? No sé si Dubois comentó, respondió algo sobre ese libro, pero es un libro escrito muy a comienzos del siglo XX, en fin, y yo creo que la pregunta es una pregunta absolutamente clave, ¿no? Después, en los años, creo que fue en los años 90, quizá Rosa se acuerde mejor que yo, cuando es que Carlos Franco publica su libro acerca de la democracia. Ya. No recuerdo ahora el título exacto, pero tiene un título medio a la antigua, ¿no? Acerca de pero pero de la democracia en países dependientes o algo por el estilo. Y la tesis de Franco centralmente es que, bueno, los países centrales son democráticos porque han sido imperialistas y de alguna manera lo siguen siendo, ¿no? De modo que, digamos, eso ha financiado sus democracias internas. Ahora, lo más remoto que tengo en el tiempo al respecto son algunas cartas, referencias muy breves, más creo recordar de Engels que de Marx, sobre lo que ya en su tiempo llamaron la aristocracia obrera, ¿no? Y que justamente hay una referencia muy explícita en que
creo que es Engels, que dice, me pregunta usted, le dice a su corresponsal, por la clase obrera inglesa, bueno, ¿qué se puede esperar de la clase obrera de un país que explota la mitad del mundo? ¿No? Ya. Y en plano ya que tiene que ver con racismo y Estado, hay un autor que lo descubrí muy casualmente, que es Daniel Goldberg, y que tiene la tesis de que el Estado moderno, digamos, es racial por naturaleza. ¿Mm? Daniel Goldberg. Sí, ya. Sí. Ahora, un último comentario. Yo lo que encuentro como común denominador de muchos de estos procesos en los países centrales es, de un lado, en términos modernos, la idea de civilización y progreso, y que entonces todo lo que es en pro de la civilización y el progreso está justificado, a fin de cuentas, ¿no? Y como ellos son la encarnación de esas metas, por así decirlo, supremas, en fin, todo les está permitido. Pensemos en Gaza ahorita, por ejemplo, ¿no? Pero de otro lado, está también el asunto de las religiones monoteístas en particular. No es que solamente imperios con religiones monoteístas hayan hecho grandes guerras, matanzas y masacres, pero no tenían un contenido religioso. En cambio, musulmanes, cristianos, judíos, sí han estado en combates donde la religión era fundamental. Y bueno, pero en la época moderna lo que tenemos es el acompañamiento de la expansión imperial y capitalista, y desde sus orígenes más remotos el componente religioso. Ahora, por último, quiero señalar que uno de mis puntos de distanciamiento o de distancia con las tesis de Aníbal Quijano era que él no veía todo este complejo occidental moderno capitalista como intrínsecamente contradictorio, porque así como se podía justificar el esclavismo, también posiciones antiesclavistas brotaban internamente de ahí. Y, digamos, todos los movimientos de liberación, etcétera, etcétera, no se entenderían, sobre todo en sus componentes inclusivos, democráticos, etcétera, etcétera, no se entenderían si no estuviesen absorbiendo elementos clave de esa misma matriz, ¿no? Y por ahí hay algo a considerar, creo. Muchas gracias. ¿Respondo? Sí. Muchas gracias por las referencias. Sí, bueno, no conozco algunas. No, o sea, el tema de la aristocracia obrera es obviamente tiene muchos paralelos. Y si bien no lo cito a Engels, sí miro las cartas de Marx, no son cartas, son unos ensayos de Marx sobre la cuestión de la clase trabajadora irlandesa en Inglaterra. Entonces habla de cómo la cuestión imperial divide la clase trabajadora. Entonces, sí, o sea, hay una... o sea, no es la cuestión de la aristocracia obrera, sino es la cuestión de la división racial que tomo de Marx. La cuestión de la aristocracia obrera obviamente es muy relevante en el sentido de que hay obviamente un deseo de ascender que se le es granted, se le da, ¿no? Se accede, se le garantiza a un grupo y el grupo entonces pasa a ser como cómplice de la explotación total, ¿no? Entonces, eso creo que sí, es un buen paralelo y tengo que volver a mirar esas cartas. Lo que, digamos, pero vis-a-vis el marxismo, o sea, lo que estoy interesada en mirar es
no solamente estos procesos, sino como estos procesos, digamos, se expresan políticamente, ¿no? No solamente el hecho de que hay una separación y que hay una ascendencia económica, sino también de cómo transforma el concepto de democracia el hecho de que estas divisiones existan. Sobre el tema de, el último comentario, las contradicciones dentro del sistema capitalista e imperial. Bueno, obviamente todas mis fuentes son parte de esta tradición, son obviamente críticas de la tradición afroamericana dentro de los Estados Unidos. Pero, o sea, lo que es más stunning, ¿no? O sea, lo que es más impresionante es la forma en la cual el marxismo se toma, o sea, estas tradiciones, y en eso incluyo a las tradiciones indígenas, que varios pensadores indígenas han como tenido discusiones sobre el marxismo, no porque crean que, o sea, en el sentido de encontrar en el marxismo un lenguaje útil de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, el marxismo y la teoría crítica que le sigue en la tradición alemana al marxismo es definitivamente una tradición muy productiva para estos grupos minoritarios, para como alentar sus demandas de emancipación. Entonces sí, o sea, creo que hay algo ahí muy interesante, que no implica decir que Marx tomó estas posiciones, pero implican decir que el pensamiento marxista es susceptible de ser modificado y ser radicalizado para pensar el antiimperialismo y el antirracismo. Podemos hablar después del tema de las religiones. Tengo que pensar más. Gracias. Gracias. Disculpen mi tos, que está conmigo desde hace 2 meses. Y bueno, muchas gracias, Inés, por el libro, por haber invitado, por tenerlo disponible en internet. Yo he podido leer el capítulo 2 y el 3, así, ¿no? Con más velocidad de lo que quisiera, un poquito de las conclusiones. Y bueno, es súper bacán, ¿no? Yo creo que suma mucho, o sea, digamos, ¿no? Con toda una serie de discusiones latinoamericanistas, ¿no? Y claro, desde una bibliografía que conocemos poco, ¿no? En América Latina, ¿no? O que leemos muy poco. Entonces, a mí me parece que suma mucho pues, ¿no? O sea, tiene mucho que dialogar en América Latina. Ojalá se pueda traducir pronto. Y también, y a mis investigaciones en particular, ¿no? Que también tienen que ver, pues, ¿no? Con esta cuestión, ¿no? Con un poco todo ello, lo que tú tomas, ¿no? Esta ¿no? Configuración, ¿no? De género, o sea, lo que dicen, ¿no? Género, raza, naturaleza y capital, ¿no? Y bueno, pudiera comentar como muchas cosas, todas ellas como un poco aleatorias, pero no por ello así de poca importancia, pero bueno, sí es interesante, yo creo que por ejemplo, ¿no? Esta idea, ¿no? De esta auto y altera determinación, no sé cómo se pudiera traducir, que es, o sea, bueno, y ahora que lo explicas, yo, la parte en que hablas de Dubois justo no coincidió con lo que yo leí, no, o sea, yo sí conocía a Du Bois, a Du Bois, ¿no? Pero no sabía cómo se pronunciaba, y esta parte de su pensamiento no he leído, ¿no? Pero, pues esa idea de democracia despótica, ¿no? Y la idea de la nación como una cuestión o sea, como un agente ¿no? de dominación mundial. O sea, es interesante, ¿no? Yo creo que igual choca de todas formas, ¿no? O sea, por ejemplo, con Federici o con Bell Hooks, ¿no? Y en general con la lógica marxista, ¿no? Porque, o sea, es una alianza igual
una alianza igual muy desigual, ¿no? Digamos, porque, no, efectivamente, o sea, yo pensaba, por ejemplo, esta parte de los, no de la, ¿cómo se llama? ¿No? De la creación del mito del hombre negro violador, ¿no? De Angela Davis, es como muy claro, ¿no? O sea, digamos, o sea, los blancos pobres no tenían ninguna intención en estar, ¿no? Castigando a los hombres negros, ¿no? Pero los ricos sí, porque los ricos sí les pagaban los salarios y querían pagar el menos posible, ¿no? Y luego sin tener ningún indicio práctico, ¿no? De que los hombres negros estuvieran violando mujeres eh, blancas, o sea, ellos descubren, sin embargo, que decirlo funcionaba, ¿no? Y que los blancos pobres sí tenían miedo, digamos, o sea, los blancos pobres no podían explotar a los negros porque no tenían ni para pagarles el sueldo, pero sí podían tener miedo de que violaran a sus mujeres, ¿no? Y entonces los apoyan, ¿no? Entonces es, digamos, una gran victoria, ¿no? De los hombres ricos blancos, ¿no? De generar un odio asqueroso, digamos, ¿no? Por parte de los pobres blancos hacia los negros, ¿no? Y, y entonces eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, Silvia Federici, ¿no? De manera como continua, digamos, se habla de los hombres en general como perdedores, digamos, por decirlo así, ¿no? Bell Hooks también, ¿no? Es muy clara, todo el tiempo está hablando, digamos, de cómo los jóvenes hombres negros están fragilizados, pero menciona que los hombres blancos jóvenes también están fragilizados, que los negros lo están más, de manera bastante más grave, pero digamos que en la misma situación están los blancos pobres, ¿no? Entonces me parece que igual que es interesante, ¿no? Pero igual es difícil, ¿no? O sea, que no, o sea, debe haber alguna cosa intermedia, ¿no? O sea, ni solo es solo la clase rica que está gerenciando el mundo, ni tampoco son democracias despóticas, ¿no? Algunas naciones contra otras, ¿no? Luego, bueno, es interesante esta idea, ¿no? Digamos, de que dijiste de Du Bois, ¿no? No digamos de que esta aspiración a ser capitalista, ¿no? O sea, Rita Segato decía algo que es bien interesante, que es, no, porque bueno, por parte de algunas personas, ¿no? Como que dicen que hay un norte en el sur, ¿no? Y que hay un sur en el norte, ¿no? Y Rita Segato dice que no hay sur en el norte, ¿no? Porque, digamos, las gentes, o sea, porque acá, el sur de acá, digamos, es una lógica comunitaria existente, ¿no? Que tiene una práctica, ¿no? Y que las gentes, por lo tanto, digamos, tiene un horizonte que no, o sea, que aunque está permeado por la lógica capitalista, también hay un horizonte propio, un horizonte de sociedad propia, ¿no? Y que en el norte, sin embargo, se pierde, ¿no? O sea, las gentes, ¿no? Afros, indígenas que llegan al norte, digamos, su forma de aspiración se vuelve la hegemónica, ¿no? Y entonces, digamos, no hay, no, pues es mínimo, ¿no? La posibilidad de hablar un sur en el norte, ¿no? Lo de Aníbal no lo entendí muy bien, yo, o sea, digamos, Aníbal por mucho tiempo, o sea, digamos, o sea, él quizás lo resume un poco, ¿no? Pero esta idea, digamos, ¿no? De la modernidad instrumental, ¿no? Y una modernidad, ¿cómo se llama? Se me olvidó, la modernidad histórica, ¿no? Él constantemente habla, ¿no? Que eso, digamos, que está ahí, que hay una fuerza, digamos, democratizadora dentro de la modernidad, pero que sin embargo ha quedado de alguna forma limitada, pero no ha sido extinta, ¿no? Y que efectivamente surge también, digamos, ¿no? Un poco, bueno, de todo lo que él ha escrito un poco sobre la modernidad, ¿no? Eh, y bueno, había algo más. Sí, bueno, creo que eso de momento eso nomás. Gracias. Muchas gracias por la lectura y los comentarios que son muy importantes en el sentido de que veo claramente el punto sobre
tanto, bueno, Federici como Bell Hooks, ¿no? Como la deshumanización y la vulnerabilidad, o sea, como que los blancos no se salvan, ¿no? De esta deshumanización del capitalismo. Y entonces hay, en el capítulo 1, justamente Du Bois dice, o sea, obviamente para la mayoría de los blancos esto es una aspiración, ¿no? Pero incluso si la aspiración funciona, lo que hace esa aspiración es como modificar las formas de resistencia. Entonces no es una forma de resistencia anticapitalista, pero es una forma de resistencia más, en Estados Unidos se diría resentida, ¿no? O sea, lo que yo quiero es ser como el capitalista, entonces voy a dedicar mis energías a eso, no a destruir el capitalismo, ¿no? Entonces, es absolutamente cierto que no todos los blancos como acceden a este nivel de riqueza y de consumo, pero sí es cierto que sus orientaciones políticas se convierten en orientaciones reaccionarias, ¿no? Entonces, en lugar entonces, claro, creo que la distinción es muy importante, que son deshumanizados, pero, bueno, como lo que vos decías de Angela Davis, ¿no? Si es exitoso el proyecto ideológico de que ellos temas del negro violador, las cuestiones de criminalidad, etcétera, todas las cuestiones de las mujeres negras que abusan del Estado y de los pagos del Estado para no trabajar, o sea, todas estas movidas ideológicas funcionan, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no todos logran este nivel económico privilegiado, las orientaciones de sus políticas de resistencia terminan siendo muy importantes políticamente también. Y obviamente, o sea, obviamente tenemos un momento de como una especie de la cúspide de un sistema de estado de bienestar, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, el tiempo de la posguerra en particular, y obviamente ese momento ya pasó, ¿no? O sea, el neoliberalismo ha socavado ese proyecto de inclusión de las predominantemente clases blancas en Estados Unidos. Pero entonces, otra vez, lo que vemos en las reacciones populistas de extrema derecha es que lo que todavía funciona como forma de resistencia es un deseo de excluir, atacar, dañar a los migrantes, a las minorías afroamericanas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con que esa fragilización es prevalente dentro de los grupos blancos. El problema es cómo salimos de esas ideologías reaccionarias como resistencia. Y después el punto de Segato, si hay sur en el norte o no, es muy interesante, no lo había pensado así, o sea, conocía esto de que hay un sur en el norte y un norte en el sur, pero no conocía esta respuesta de Segato. Entonces, una de las respuestas sería, bueno, no es que lo pierden, sino que se destruye, ¿no? O sea, justamente el capítulo 3 es lo que hace, es la comunidad que se está tratando de destruir, ¿no? Y por eso Luxemburgo es tan interesante, ¿no? Porque ella habla de estas economías naturales que presentan un obstáculo a la expansión del capitalismo. Entonces, estas formas de separación familiar, que son diversas y que son como constantes a lo largo de la historia, son justamente esas políticas de destrucción de los lazos comunitarios. Ahora, uno también podría responder, ¿no? O sea, justamente el activismo indígena es muy, muy visible el día de hoy, ¿no? Contra los acueductos, contra los gasoductos, acceso en las zonas indígenas y después también contra el fracking, por el tema del acceso al agua. Entonces, y este sí es un discurso que yo diría es el sur en el norte, ¿no? Y ahí creo que siempre me acuerdo en la última sección del Capital sobre la acumulación primitiva, hay un momento en el cual Marx narra todas las enclosures, ¿no? Todo, o sea, el proceso de privatización de la tierra, ¿cómo se dice? Cercamientos. El proceso de cercamientos, etcétera, y en un momento dice, bueno, pero todo esto ha sido olvidado, ¿no? O sea, como que él dice, o sea, existía estas instancias de propiedad colectiva, de acceso a los medios de producción, y después dice, pero todo esto ha sido olvidado, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante ahora que estoy empezando a leer más Quijano y la literatura latinoamericana,
es que, pero también pensando con los grupos indígenas en los Estados Unidos, la diferencia es que no se ha olvidado, ¿no? O sea, entonces la diferencia es que hay estos discursos anticapitalistas provienen no solamente del marxismo, sino que provienen de estas costumbres que que en parte por la forma de desarrollo desigual y la existencia de marginalidad, no son eliminados de la misma forma en la cual son eliminados en Europa. Entonces, bueno, por un lado diría que el activismo indígena en los Estados Unidos es definitivamente un caso del sur en el norte, pero después si uno incluso piensa los movimientos migrantes, y hay un movimiento, por ejemplo, ahora muy fuerte que, digamos, se llama Abolish ICE, ¿no? ICE es Immigration and Customs Enforcement, ¿no? Que es la policía migratoria interna de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos movimientos abolicionistas de los migrantes y también otros grupos que he estudiado, de grupos de trabajadores predominantemente centroamericanos y también haitianos, trabajando en Florida. Y bueno, no, o sea, no son para nada socialistas tradicionales, ¿no? Su estrategia es hacer boicots. O sea, básicamente la explotación de los trabajadores rurales es una explotación que existe porque las grandes corporaciones, o sea, los supermercados como Whole Foods y Safeway, y you name it, y las compañías de comida rápida como McDonald's, Burger King, Wendy's, etcétera, ellos tienen el poder de compra, ¿no? Entonces el poder de compra está en estas corporaciones gigantes y lo que hacen es como no escurrir, como squeeze, ¿no? Apretar, claro, exprimir, exacto, exprimir a los trabajadores porque digamos, los terratenientes tienen que vender a corporaciones gigantes. Entonces no pueden imponer su precio. Entonces lo que hacen es imponer condiciones de trabajo explotadoras, ¿no? Entonces lo que hace, esto se llama la coalición de los trabajadores de Immokalee, que es un lugar en Florida, y lo que hacen es boicotear y negociar directamente con las corporaciones. Entonces, como digo, no son socialistas, es un boicot al consumo, ¿no? Que es una estrategia, si uno quiere, hasta neoliberal, ¿no? Porque se centra en el consumo. Pero lo que sí es interesante de este grupo es que entiende las formas de poder de mercado que prevalecen e intenta, digamos, dentro de su poco poder, intenta como operar sobre ellas. Y tienen éxito, o sea, y lo que hacen es firman con estos supermercados o con las compañías de comida rápida y las empresas se comprometen a solo comprar tomates, ahora están expandiéndose a cuestiones, ¿cómo se dice? Estas granjas como leche, no sé cómo se dice. No, claro, las granjas que crían las vacas y que producen la leche. Granjas de leche, sí, granjas lácteas. Bueno, han expandido, pero en general es con los tomates, entonces tienen una serie de principios como acceso a ciertas condiciones, a sombra, agua, etcétera, a pago del transporte, ¿no? Porque el transporte en general no está pagado para los farm workers en Estados Unidos, y también más salario, ¿no? Entonces, bueno, o sea, obviamente son esfuerzos limitados, pero creo que incluso dentro de los migrantes que existen estas condiciones tan vulnerables, hay un esfuerzo de entender, no solamente con el sistema, ¿no? Por un lado de la abolición de la policía migratoria y por otro lado esta cuestión más del sistema de mercado. Entonces, es una conversación muy interesante, de hecho, gracias por esa pregunta, entonces. Y como no soy una experta en Quijano, me voy a... pues estoy empezando a leer a Quijano, entonces no voy a intervenir en eso, los dejaré a ustedes. Sí, primero, me pareció muy interesante el libro porque aborda muchos temas y a Michael Encalada, soy estudiante de la profesora. Y
Y me parece interesante porque lo también relacionado mucho con cómo las relaciones se abarcan acá, ¿no? En Perú. Es demasiado como, con sus particularidades, obviamente. Pero mi pregunta iba un poco en la exposición del libro. Tres puntos que estaba viendo, ¿no? O sea, planteas la parte del la base material, ¿no? Que es el concepto básico marxista, pero no sé cómo está un poco el lado ideológico, un poco más el de las ideas en esta noción de lo que plantea este libro, la tesis central, si es que se aborda esa parte. Y la otra es el título mismo, ¿no? Democracia e imperio. Hasta ahora tengo entendido que habla mucho de democracia como esas dos caras que tiene, pero lo del imperio se extiende a otras naciones, ¿no? Entonces, cómo esa parte de Estados Unidos también se aborda. Creo que el momento en el que mencionas cómo México también tiene un sos capitalista y cómo los exporta a sus trabajadores explotados y en condición de marginación, no sé cómo se extiende en otras partes del mundo esta parte ya, ese elemento de imperio que tiene también Estados Unidos. Y el último era esto de el tecnorracismo, en el que planteaba un poco en noción a las formas de resistencia, ¿no? No sé si este planteamiento un poco sataniza la tecnología también avance del capitalismo, que también no sé si lo pueden utilizar las poblaciones marginadas como una forma de resistencia, utilizando esas tecnologías, adaptándolas obviamente a su manera, y no tanto volver al agrarismo, a las cosas muy como que romantizan mucho del indígena que está con la tierra y todo, sino intentar ver también que en esa tecnología puede haber formas de resistencia. Muchas gracias. Muy buenas preguntas las tres. El tema de la base material, sí, o sea, es el término marxista, pero es la base material de las instituciones políticas. O sea, esa es la innovación, ¿no? O sea, que es que están los marxistas que estudian digamos, el capitalismo y luego están los teóricos políticos que estudian la teoría de democracia. Y lo que estoy tratando de hacer es que, bueno, la autodeterminación excesiva y la soberanía popular tienen sus bases materiales, ¿no? El término en inglés es Commonwealth, ¿no? Esta idea, el Commonwealth es el bien común y es un tema político, ¿no? Es un concepto político, pero se lo puede leer también como la riqueza común, ¿no? Y esta riqueza común es la que se distribuye. Y obviamente el problema es que la riqueza común no es la nuestra solamente, sino la que podemos extraer de los más vulnerables y más allá de nuestros bordes, en las colonias como extranjeras. Entonces sí, entonces lo ideológico entra por el lado de qué forma la democracia es transformada en una unión política que está basada en un vínculo a la riqueza, ¿no? Entonces esta es la cuestión, no es más el nacionalismo, no es la solidaridad, es un vínculo colectivo a la riqueza, ¿no? Al poder. Y en conexión con eso, en la cuestión del racismo, ¿no? Como la alienación, la deshumanación de ciertos grupos es central para poder justificar esta explotación que facilita nuestra vida, ¿no? Y después, bueno, hago trabajos más específicos de la ideología en cada uno de los capítulos. El capítulo 3 que abre un poco más, acá, o sea, hablo un poco más de las cuestiones de cómo la familia privatizada, blanca, no solamente se define de una forma particular, pero se define a diferencia de las familias desordenadas, ¿no? Entonces esta idea de las mujeres, las familias negras, que hay muchas madres solteras, las familias indígenas que no son civilizadas, entonces tenemos que extraer a los hijos para que sean bien educados. Y luego, bueno, las familias, hay mucho discurso de la irresponsabilidad de las familias latinas, ¿no? O sea, ¿cómo van a mandar a sus hijos solos a cruzar la frontera, ¿no? ¿Cómo van, cómo pueden, cómo rompen las reglas, ¿no? O sea, como son ilegales, ¿no? Esta es la idea. Son ilegales, no entienden la ley, que es lo que nosotros los americanos sabemos lo que es la ley, nunca romperíamos la ley, ¿no? Entonces, hay muchas maniobras ideológicas que voy trazando en los capítulos. Y después el tema del imperio, es una buena pregunta también porque no aparece tanto en la presentación, pero es sobre todo
sobre todo en el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? Que no los presenté hoy, a ver si tengo por acá el resumen. El capítulo 4 es el que vuelvo al trabajo de Du Bois, y son estos ensayos que son muy... No, estoy yendo para otro lado, perdón. Son estos ensayos que son muy interesantes. Escribe en los 30, a final de los 30, y creo que a principios de los 40. Entonces tenía una columna, creo que semanal, en el New York Amsterdam News, ¿no? Que es un periódico afroamericano. Y escribe básicamente sobre desarrollo y economía. Escribe mucho sobre valor en este periodo, ¿no? Pero lo que lo que se ve muy bien en estos ensayos es la crítica del valor a la que yo estaba refiriéndome, y ahí el tema de la tierra en las colonias, ¿no? Entonces ahí está el imperio más extranjero, como el valor de la tierra en las colonias y la forma en la cual la maniobra central del imperio es juntar tierra con trabajo, ¿no? Entonces esto se puede hacer en diversas maneras. Se puede hacer teniendo la tierra de los Estados Unidos vacía a través del genocidio y luego traer los esclavos. Se puede hacer con la liberación de los esclavos. Esto entra en crisis, entonces se traen trabajadores chinos e indios para volver a como afianzar esta relación, o se hace luego de la emancipación de la esclavitud, se hace a través de la colonización territorial de África y el uso de trabajo nativo en África para trabajar, ¿no? Entonces es esta cuestión de, esta es la maniobra necesaria, y la maniobra de juntar tierra y trabajo la podemos como to achieve, la podemos lograr de muchas formas. Entonces ahí aparece, entonces en ese sentido el colonialismo territorial en África, en particular a partir del siglo XIX, es una opción, una forma de juntar trabajo y tierra. Sí. Podríamos agregar América Latina. Sí, la encomienda, sí. Países, banana. Exactamente, las plantaciones, Guatemala, América Central, sí, Brasil. Bueno, y actualmente está el tema de la migración. Y de hecho, un estudiante de sociología en Hopkins está mirando cómo el tema de la gig economy, o sea, las apps. Lo que hacen las apps es generar una entrada a los migrantes a estos servicios, a este trabajo en servicios que no existía antes, ¿no? Entonces, no sé si han viajado recientemente, pero ha pasado ya varias veces que uno va a Alemania o a Estados Unidos y la persona que está manejando el taxi no habla el idioma del lugar, ¿no? De hecho, tomé un viaje del aeropuerto de Washington hasta Baltimore porque me cambiaron el vuelo. Tuve 1 hora con una persona que no hablaba inglés, era un chino, por lo que pude ver de su app. Entonces, bueno, lo que este estudiante está pensando es justamente de esa forma, ¿no? O sea, ahora la tecnología crea una nueva forma de atraer trabajo, o sea, crea incluso más flexibilidad, ¿no? O sea, ya no necesitas una red comunitaria, porque mucha migración siempre, bueno, los peruanos están en Washington, ¿no? Los salvadoreños también en Washington, los puertorriqueños están en New York, etc. Entonces, la gente iba a su comunidad y a través de su comunidad conseguía trabajo, etc. Entonces, lo que este estudiante, Mateus Mendonça, está mirando es justamente esta forma de juntar el trabajo, ¿no? O sea, juntar el trabajo con la necesidad. Ok, eso diría que sí, el capítulo 4, definitivamente es el capítulo para eso. Muchas gracias, Danilo, nos vemos el lunes. Sí, perfecto. Y la última, la cuestión de la tecnología y de no, o sea, como no esencializar y como utopizar esta cuestión de como la cercanía a la tierra, creo que tienes mucha razón. Y de hecho, acá los ensayos de Du Bois de los 30 son buenísimos porque tienen una crítica de la tecnología, pero no es una crítica de la tecnología per se. Lo que dicen es que la educación tiene que ser orientada a aprender el sistema, como el sistema de poder en el cual vivimos, y usar la tecnología para humanizar la vida dentro de ese sistema, o sea, para contrarrestar ese sistema y humanizar la vida. Entonces,
su crítica de la tecnología es absolutamente consciente de eso, ¿no? O sea, y de hecho, por ejemplo, da un ejemplo, tiene un ensayo cuando muere un bioquímico negro, que digamos, su trabajo, sus invenciones habían sido incrementar la posibilidad, la capacidad de regeneración de la tierra y crear materiales para textiles, ¿no? Para incrementar el acceso bueno, a la ropa y etcétera de la gente más pobre, ¿no? Y lo compara con Alfred Nobel, ¿no? Que obviamente inventó los explosivos, o un tipo de explosivo, ¿no? Entonces dice, bueno, el invento de los explosivos no puede ser expiado por el Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, como, imagina la contradicción entre que una persona que inventó los explosivos luego es conocido por el Premio Nobel de la Paz. Entonces lo que dice es, bueno, las dos son formas de tecnología, ¿no? El explosivo y el trabajo sobre la tierra. Entonces, pero la tecnología que queremos, digamos, avanzar es esta. Entonces, sí, esto. Y hay muchas cosas muy interesantes con la tecnología y la migración. Hay hace mucho, antes de que los GPS y los teléfonos fueran como tan normales, había un GPS para cruzar la frontera del suroeste de Estados Unidos. Y ahora creo que hay apps también que como te dirigen a las áreas menos áridas y menos peligrosas, y hay acceso a agua porque hay muchas organizaciones que crean como estaciones de agua en la frontera. Entonces sí, hay formas como formas de resistencia a través de la tecnología que son posibles. Esta pregunta, chiquita. Sí. El tipo de relación que se establece entre los afroamericanos y los otros migrantes, ¿no? O los tipos de relación, porque imagino que no hay un solo tipo de relación, todo eso. Que finalmente, digamos, pese a toda su historia, ellos son americanos, ¿no? Y ahí hay una cosa bien compleja, Eso es básicamente, hay muchas discusiones hoy en día sobre eso. Y son no solamente entre migrantes y afroamericanos, sino también entre afroamericanos e indígenas, ¿no? Porque entonces está la cuestión de, la persona indígena tiene una demanda que la tierra es de ellos, ¿no? Y fue robada. Y hay algo de eso en la conclusión, ¿no? O sea, lo que las discusiones están haciendo es tratando de decir, bueno, no todos son settlers, no sé cómo dirían settlers, colonos. No todos son colonos, ¿no? Uno puede ser un refugiado, un migrante forzado o un esclavo, ¿no? Entonces, decir que un esclavo es un colono es como es una destrucción como completamente absurda, exactamente, y maligna, ¿no? Es una destrucción absurda y maligna. Entonces, justamente lo que se está pensando es cuáles son los conceptos políticos que nos permiten pensar en esas relaciones. Y entonces lo que los grupos, ciertos teóricos indígenas están diciendo es, bueno, la soberanía indígena no es la soberanía de exclusión, ¿no? Hay unas campañas durante la prohibición de los refugiados que sacó Trump, ya no me acuerdo a qué año fue, si fue el 2010, bueno, cuando asumió, ¿no? Entonces fue el 2016, que el slogan dice no ban on stolen land, ¿no? No puedes establecer una prohibición a los refugiados en una tierra que robaste, ¿no? Pero también es la idea de que la soberanía indígena de esta tierra no sería una que establece fronteras y excluye, sino que lo que excluye son las formas colonas de uso de la tierra, ¿no? Y la exclusión. Entonces, y ahora pero era a la pregunta tuya específica entre migrantes y afroamericanos. Es interesante, o sea, porque la política latina en los Estados Unidos es, bueno, dos cosas, ¿no? Una es la política latina en términos de los latinos como un grupo social y político. Es algo frustrante en el sentido de que hay muchos grupos conservadores latinos, ¿no? Los cubanos en particular, pero también ha crecido en otros, porque hay muchos, los grupos evangélicos, hay el tema de la religión,
que sí, o sea, los atraen las posiciones más religiosas fundamentalistas de los republicanos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eso está por un lado. Y entonces o sea, hay un paper que estoy trabajando que es sobre cuestiones de tecnología y policía migratoria, y ahí estuve tratando de mirar las formas de coalición, ¿no? Y encontré muchas formas de coalición entre migrantes e indígenas. Después con las detenciones de los niños, muchas coaliciones entre grupos japoneses, inmigrantes, ¿no? Porque como en la Segunda Guerra Mundial los japoneses fueron detenidos en los campos de concentración, pero menos entre migrantes y afroamericanos. Entonces tendría que mirar un poco más ese área, pero no hay, o sea, no veo como una confluencia visible en este momento. Sí. O sea, en los grupos, bueno, Alexandria Ocasio-Cortez, que es una diputada muy visible, ella sí, o sea, obviamente en el verano del 2020 con el asesinato de George Floyd, o sea, a este nivel de liderazgo sí aparecen, pero menos a nivel de las organizaciones migratorias y las organizaciones contra la injusticia racial. Están separadas, o sea, están unidas por el tema del abolicionismo, ¿no? Porque como decía, no todos, pero los grupos más radicales migrantes sí quieren la abolición de los bordes, de las fronteras y de la policía migratoria. Entonces por ahí hay una afinidad como más discursiva, pero no trabajo conjunto, que sería un trabajo muy importante, ¿no? Y muy necesario. Y la otra cosa que Michael, dije que era el capítulo 4 y el capítulo 5, pero no hablé del capítulo 5. El capítulo 5 habla de Vietnam, ¿no? Y ahí sí, Martin Luther King tiene un ensayo, un discurso de hecho que da públicamente en New York contra Vietnam, y ahí sí tiene una teoría contraimperial. Entonces no es tanto, es Du Bois en el capítulo 4 y King en el capítulo 5. Que lo que toma ahí es otra cosa que es muy importante y también muy poco discutida, ¿no? Porque hay este libro muy famoso, el libro de Aaron Getachew, que no sé si ha sido traducido, pero es un libro muy visible ahora, World Making After Empire. Este libro lee a los pensadores africanos anticoloniales, a Kwame Nkrumah, a Nyerere, Du Bois también está como parte de eso, Eric Williams, pero lo que no hay es una crítica más fanoniana de las élites postcoloniales, ¿no? O sea, cómo los países después de las colonias se mantienen, que es un punto clave, clásico de Mariátegui y de Quijano, ¿no? O sea, las colonias se independizan, pero la burguesía se mantiene en poder, ¿no? Entonces la colonialidad del poder aparece ahí. Pero entonces, o sea, no hay un estudio de eso. Y lo que el capítulo 5 mira King y Fanon conjuntamente, justamente para diagnosticar el problema como un problema de alianza de élites, ¿no? La élite del norte y la élite del sur. Y entonces la necesidad de que los proyectos emancipatorios sean transnacionales. Entonces eso es el otro espacio en el libro donde hay una discusión de un imperialismo más extraterritorial. Muy bien. Creo que nos hemos nutrido bastante. Muchísimas gracias por las preguntas también. Es muy, como verán, mi castellano académico está muy oxidado. Pero de todas formas, intelectualmente, lo que no salió por el lenguaje, intelectualmente fue un gran disfrute. Muy bien. Gracias a todos.